están, amigos televidentes? Buenos días, bienvenidos a Noticias de la Mañana, compañeros, buenos días. Aquí nos encontramos con los especialistas para hablar de este tema tan delicado de la mala práctica profesional, lo que ha pasado, para tener un recuento en la ciudad de Cuenca, donde lamentablemente operaron a una niña en la pierna equivocada. ¿Qué sucedió ahí exactamente? Se encuentran nuestros especialistas, por un lado pues el presidente de la Federación Ecuatoriana de Médicos y por supuesto nuestro jurista Julio César Cueva. Bienvenidos a Noticias de la Mañana. Creo que antes tenemos un video introductorio, ¿verdad? Perfecto. La señora Soledad Soraya Puertas. Veamos lo que dice ella y luego vamos a analizar el caso. Tuvimos un evento abierto que lamentablemente la documentación se filtró, donde se viola la intimidad de la niña porque sale el nombre de la niña y de nuestra colega, y nosotros tenemos todo el apoyo hacia nuestro colega. Ese evento adverso se pudo haber evitado, pero lamentablemente con tanta falta de insumo, de medicamento y de protocolos que no se han venido revisando, se ocurrió eso. En los últimos... Bueno, lo que entiendo es que ella presta su servicio, ¿no? de medicina acá, hablaba que da un apoyo precisamente a aquello. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son las situaciones que yo tengo que plantear en estos casos? Que voy porque me operen la pierna derecha y me operen la izquierda. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Que yo creo que debería ser algo sumamente delicado y que se lleve todo a cabo para poder hacer un procedimiento como tal. Buenos días, mi querido abogado. Cuénteme. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, de ser ese el caso, objetivamente, como se lo escucha, habrá que ver la historia clínica y todo. Ahí sí, evidentemente, hay una mala práctica profesional. Ahí tiene usted dos opciones. Demanda al Estado, porque si es en el Seguro Social, es un servicio público. Entonces, demanda al Estado por la deficiencia del servicio público y la negligencia médica, porque el médico tiene que tener todos los documentos que permitan determinar cuál pierna va a operar, porque si no usted va mañana por la vesícula y que lo que le sacan es algún otro órgano y eso no funciona así. El doctor Wilson Tenorio está con nosotros, quien es presidente de la Asociación de Médicos de Ecuador. Doctor, entendemos que cuando vamos a operar nos confiamos 100% en el galeno, nos hacemos los tratamientos y nos hacemos los exámenes requeridos y ningún doctor entra a un quirófano para que su paciente muera, obviamente. Pero doctor, bajo su experiencia, ¿por qué suceden este tipo de cosas? ¿Quién es el culpable ahí? ¿El doctor, los enfermeros, la parte del laboratorio, el médico en general? ¿Por qué suceden estas cosas, doctor? Bueno, primeramente un saludo muy formal y obviamente hay que reconocer ciertas situaciones de impericia médica. Yo siempre he sido cuestionador de la palabra de mala práctica médica. Hablemos de impericia. Aquí ha habido fallas administrativas de varios departamentos también, del departamento de enfermería, de traumatología, del equipo claro, también de quienes están en la parte del área quirúrgica, que debieron haber observado plenamente y que tenían la prolijidad de verificar, constatar, hasta de anestesiología. En todo caso, hay que revisar protocolos, hay que determinar la falta de la calidad de la atención en este punto para saber detectar a tiempo en dónde radica fundamentalmente la responsabilidad. Doctor, ¿y cómo interviene aquí la Federación Médica Ecuatoriana? Usted pues a la cabeza como presidente en estos casos, ¿cómo se investigan? Y las sanciones también, obviamente eso es de parte de la justicia, pero ¿ustedes también tienen sanciones internas? Sí, efectivamente, sí, como muy bien lo dijo aquí el jurisconsulto, pueden determinarse responsabilidades para la parte pública, el hospital en este caso, y también si deciden, están abiertos los tribunales de honor que tiene cada colegio médico provincial para determinar en dónde estuvo la responsabilidad fehacientemente. No pongamos directamente al médico, porque de pronto fue sin querer bronca con la Federación de Enfermeras.
de pronto pudo haber sido enfermería, de pronto pudo haber sido el departamento de radiología, traumatología, en fin, no sabemos todavía, pero los tribunales de honor están justamente para juzgar la conducta de los profesionales. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez, doctor, a usted le ha pasado, abogado, de que declaran culpable a un médico, a un galeno, porque se demostró jurídicamente que había cometido esa falta como médico, pero volvió a trabajar? Porque ha pasado en el Ecuador que se sienta que acusan, van hasta las últimas instancias, sin embargo el médico vuelve a trabajar. Entonces yo no entiendo esa parte. ¿Le ha pasado a usted como profesional? No me ha pasado, pero conozco de casos, pero Exacto. no son muy comunes los casos de condena a los médicos, y hay que decirlo así, porque la mala práctica profesional que se da por inobservancia de leyes, reglamentos, protocolos, impericia o imprudencia, son realmente excepcionales, y muchas veces las denuncias se dan como consecuencia de una mala interpretación de los resultados por parte del paciente, y muchas veces aquí existe, hay que tener claro esto, la responsabilidad propia del paciente, porque el médico le dice, después de haberse operado, lo que usted tiene que hacer esto, y la gente no se toma el medicamento, no se cuida, y después piensa que es culpa del médico, y va y lo denuncia, ¿verdad? Y resulta ser que durante la investigación se determina que es una responsabilidad propia del paciente. Claro, ahora, la ley es lo que más comúnmente pasa. Ahora, la ley contempla la prohibición de ejercer durante un tiempo después de la condena. Entonces, que ejerce de forma directa, ¿verdad? Pero tengamos claro una cosa, la mala práctica profesional es un hecho penalmente relevante desde el punto de vista culposo, es decir, como usted bien lo manifestó, el médico no es que va y dice, no, a este paciente lo vamos a operar mal. Claro. Ocurre por una situación que ¿Fortuita? X, de tal forma que no se sanciona a alguien en el sentido de, no, nunca más vas a poder ser médico, porque no es que vas al quirófano a querer matar a alguien, sino todo lo contrario. Pero sí hay una algo suspensión grave. del ejercicio profesional durante un tiempo. Pero sí hay algo grave aquí porque se operó la pierna equivocada, o sea, era otra pierna, o sea, no fue algo que a lo mejor se puede decir, bueno, sí, esta Una persona menor de edad. tenía que tomar esta medicación, no la tomó, o tal cosa fue en exceso, no hizo lo que le dije, las indicaciones, no cumplía con todos los requisitos. Es algo diferente a que te operen la pierna equivocada, o sea, no sé ahí, doctor, en ese caso en particular, sí, yo creo que se considera eso ya como una falta grave. ¿A quién se sanciona ahí? ¿Al doctor, al hospital, a quién? Por eso hay que determinar, hay protocolos que, algunos, por ejemplo, el protocolo de Londres, que tiene que verificarse con el equipo que intervino, determinar en dónde estuvo la falla y establecer mecanismos de control de calidad. Estos protocolos que se incumplieron, la inobservancia, dónde estuvo, en qué parte del trámite o de la toma de exámenes, quizás hasta tomaron la radiografía de la pierna equivocada, en fin, son tantos los parámetros que habrán que analizarse, pero que en todo caso nosotros como Federación Médica estamos prestos a colaborar, a brindar toda la apertura y toda la experticia para que este problema, gravísimo problema, se resuelva. Y eso es como administrativamente sería, pero yo que soy el damnificado, que tengo a mi hija que le operaron de otra pierna, yo tengo que ir donde un abogado y yo contra quién demando, al Estado, o sea, al Estado como tal, voy directamente ya decía que puede ser administrativo, inclusive hay hasta, dice el doctor, hasta bronca entre un departamento y otro y se van a estar echando la culpa, la responsable no fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. ¿Qué hago entonces yo? Demando a todo el hospital, a todos los... Por el mal servicio uno demanda directamente al Estado y el Estado después tendrá que ver a quién responsabiliza para recuperar lo que indemnice. Desde el punto de vista penal se presenta una denuncia y lo que van a hacer es revisar lo más importante que uno tiene que tener claro en estos casos, la historia clínica. Porque aquí lo que hay que determinar es cómo el médico termina operando la rodilla o la pierna equivocada, porque aquí hay que tomar en cuenta dos situaciones. Si tú me dices a mí que la lesión era una lesión externa, en donde era obvio que tenía una lesión en la pierna izquierda, van y le operan la derecha que no tiene nada, pero si la lesión es una lesión que no se ve a simple vista, que es interna, habría que determinar cómo el médico termina creyendo en el quirófano que esa es la pierna correcta y no la otra, porque ¿qué pasa si todos los documentos desde el punto de vista administrativo dan a entender o dicen claramente que es la pierna derecha y el médico dice, bueno, pues es la derecha, a ver, hagamos la incisión aquí, y cuando están ahí se encuentran, pero esto está sano, ¿qué es lo que pasó? Y ahí recién caen en cuenta que es la otra pierna. Entonces, no necesariamente es el médico. Puede que al médico lo hayan inducido por un error a abrir una pierna que no es la correcta porque resulta ser que la lesión no es externa y no es visible, sino que es interna y se dan cuenta cuando ya están en ese momento. Claro, como ocurre cuando tú operas a alguien y dices, vamos por esto,
y a lo que abren a la persona se encuentran con una serie de situaciones más graves. Que y en suele suceder. Que suceden con mucha frecuencia. Y el médico en ese momento tiene que tomar la decisión de si es grave, pone en riesgo la vida, no ni siquiera pide un consentimiento informado, sino que va y salva la vida. Cuando no es tan grave, el médico lo que hace es informar al paciente para que decida si después quiere someterse. Esto no es tan sencillo. O sea, con el no informe siempre yo es voy el médico. hacia el que dijo o indicó que no era esta pierna, sino la otra. Claro, entonces lo primero que hay que hacer, si usted me pregunta, yo fuera el abogado, es pídame una copia certificada de la historia clínica. Eso. Y le hago una auditoría a la historia clínica para saber en quién y en qué momento comete el error para que el médico vaya y opere la pierna equivocada, porque no necesariamente es el médico. Y tú comprenderás que el médico tampoco es que le pregunta al paciente Bien. que ya está dormido, oiga, ¿cuál de las dos piernas es? Eso Claro. no funciona así. Bien, De tal manera doctor. que no siempre es el médico. Nos dice nuestro productor que tenemos preguntas de nuestros amigos televidentes que interactúan con nosotros y aquí en Noticias de la Mañana tenemos la consulta. Tengo una pregunta. Hace más de 30 años fui víctima de una negligencia médica y eso me dejó con una discapacidad de por vida. ¿Puedo demandar a estas alturas? Resumiendo, tuve un accidente y se me hizo un coágulo de sangre del lado derecho del cerebro y el doctor me abrió el lado izquierdo. Dios mío. ¿Cómo se dio cuenta que no era ahí? Procedió a abrirme al lado derecho. Esto pasó hace más de 30 años. Parecido estas a lo de la alturas, niña. Sí, pero 30 años han pasado. Imagínate. ¿Pueden demandar con...? Ahí no sé No, si es yo creo que ya no, preexistencia, ¿cómo prescribe. sería? No, porque la responsabilidad médica desde el punto de vista penal es a partir del 10 de agosto del 2014 y dos, eso está sumamente prescrito. Ya, Ok, prescribió. doctor, quiero hacerle esta pregunta, más allá de la negligencia médica que existe y que ha pasado por estadísticas en nuestro país. Hablemos de las famosas clínicas clandestinas, donde existen lamentablemente supuestos doctores que ni siquiera están incluidos en la Federación Médica del Ecuador. ¿Qué pasa ahí exactamente cómo ustedes hacen un seguimiento a estas clínicas? Desgraciadamente, desde que se decretó y que no había afiliación obligatoria a los colegios de profesionales, ocurre un libre albedrío de muchos profesionales, entre comillas, que son especialistas en tal o cual rama de la medicina. Y esto nuevamente que sirva, porque yo pienso que es fundamental este programa ahorita para hacer nuevamente un llamado a que los colegios profesionales tienen que estar debidamente registrados los afiliados con sus experticias que cuentan, porque muchas veces vienen a nosotros de parte de la función jurisdiccional o de la propia fiscalía para establecer tribunales para determinar en cierta forma algún procedimiento médico quirúrgico. Entonces, valga la oportunidad nuevamente que entre también los gobiernos seccionales, es decir, dentro del cantón tiene que haber de pronto una ordenanza para poder también determinar quiénes están operando profesionalmente dentro de esta localidad. Ojalá se pueda a futuro lograr de esta manera paliar esta situación que se nos sale de las manos y que los colegios, obviamente, esperamos tener nuevamente la facultad de poder garantizar mediante el registro correspondiente y dar garantías de que ese profesional es verdad, es especialista y cuenta con la experticia correspondiente. Gracias al doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, y por supuesto al doctor Julio César Cueva, quien siempre nos ilustra en estos casos. Gracias. Y para también explicar a la ciudadanía todos los pormenores cuando existe una mala práctica profesional. Ahora sí, nos vamos con la nena.